Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Johnny Martínez y esto es Terror en la Noche. Las almas en pena. El silente espectro merodeaba taciturno por el Campo Santo. Tenía hambre, y así pareciera un caníbal, necesita alimentarse. No podía comerse a los vivos, estos estaban fuera de su alcance. Pero los espíritus recientes de gente fallecida, niños, ancianos y mujeres, era el alimento de los espectros andantes. Por eso cada noche merodeaba el cementerio aquella alma en pena, que no encontraba el descanso. Ese día en una lúgubre fosa común había varios cadáveres, niños, hombres, personas sin familia, muertos en la indigencia, en plena calle. El aura de aquel espectro se sintió atraído por aquella energía que emanaba de aquella sepultura, necesitaba alimentarse de aquella energía reminiscente. Cada día hacía lo mismo, se alimentaba de la energía de cadáveres recién fallecidos, se daba su festín y luego vagaba, lamentándose de su destino. Su agonía era indescriptible, pero solo era oída por el resto de los espectros que por allí vagaba. La energía que quitaba a aquellos cuerpos, los convertía en los siguientes espectros, que vagarían por la eternidad. En la lontananza de aquel Campo Santo y entre tanto lamento, no todos los espectros eran iguales. Algunos no se alimentaban de la energía de otros cuerpos. Más bien los miraban por encima del hombro con gran desdén. Solo los visitaban, y antes de llegar a su destino, se presentaban ante ellos. Otros en cambio les encantaba asustar a niños y ancianos, se impregnaban del terror que producían en ellos, adoptaban los más espeluznantes formas, caras terroríficas, cuerpos amorfos, verdaderas deformidades, sonidos y ruidos de ultratumba. También aquel Campo Santo existían espectros buenos, los menos, pero también existían, y daban compañía a los muertos recientes. Estos se regocijaban de la esperanza de aquellos cadáveres, del deseo de ver a sus familiares y seres queridos. Aquellos espectros solo podían visitar tumbas y fosas comunes que no estaban bendecidas, ni tenía a nadie que fueran a visitarlas, almas perdidas como ellos. Esa eran las leyes que imperaban en aquel Campo Santo. La mayoría de los muertos encontraban su destino, en cambio otros vagaban por sus recintos como almas en penas, sin encontrar nunca la paz y descanso que tanto necesitaban. Historia número 2. ¿Quién arrulla al bebé? Esta historia se suscita en el estado de Querétaro, México, aunque hay versiones en otros estados e incluso en otros países. Yo les contaré la versión que llegó a mis oídos. Era una joven pareja, Roberto y Marisela, recién acababan de contraer nupcias. Los dos enamorados y recién casados buscaban dónde comprar su vivienda. Ya habían visto algunas opciones, pero por falta de presupuesto o cercanía con su lugar de trabajo o algún desperfecto en el lugar, no se convencían por ninguno, hasta que uno de sus vecinos del lugar donde rentaban por el momento, les comentó de una casa muy cerca de su lugar actual de residencia. La casa era grande, lindo, de 2 pisos, con un gran jardín en el patio trasero, en el que había un lindo rosal, que pese al olvido y paso de los años, parecía como si alguien lo cuidase con total esmero. La casa era de un familiar del vecino que había fallecido un par de años atrás, pero, sin dar más detalles del por qué o cómo, mencionó que la había heredado y que planeaba venderla. El precio era casi regalado y aparte sumando el descuento que le hizo a la joven pareja por el aprecio generado en el tiempo de vecinos. Tardó poco para que la pareja se cambiase a su nuevo hogar. En poco tiempo, la que fuese una casa abandonada ya lucía como una gran mansión. Todo parecía perfecto, un feliz casamiento, el ascenso de Roberto en su trabajo y Marisela embarazada, todo iba bien en popa. Ya habían pasado 2 años sin novedad alguna, excepto por algunos comentarios que le hacían sus amigos a la pareja,
como el que en ocasiones marcaban por teléfono a su hogar y les contestaba. Una muchacha con voz muy amable que incluso se ofrecía a dejar el recado, cuando se encontraban con vecinos en la calle. Ellos juraban haber visto a una joven mujer asomada por la ventana del segundo nivel de la casa que les sonreía amablemente, que incluso les llegaba a saludar. Era muy raro ya que esa ventana era la del cuarto que tenían previsto para el bebé. La pareja solo se reía de lo que les contaban, ya que eran muy escépticos y no creían en esas boberías, incluso pensaban en no bautizar al futuro niño. Pasaron los meses y llegó el nuevo integrante de la familia, Mateo, un lindo varón de 3 kilos, no podían estar más felices. El niño llegó a su habitación, la cual habían preparado con anterioridad, era toda de azul cielo, con avioncitos dibujados por todas las paredes del cuarto, una bonita cuna y una silla mecedora donde su madre podría alimentarlo y arrullar al niño. El niño era muy bien portado, casi no lloraba y cuando comenzaba a intentar un berrinche, bastaba con ponerlo en la cuna, para que en cuestión de minutos se callara o quedara dormido, o a veces el niño se despertaba llorando y en segundos se callaba. En una ocasión, mientras comían, y el niño estaba en su cuna, dormido al parecer, comenzaron a escuchar sus risitas y hasta carcajaditas del infante. Al subir a ver al niño todo quedó en silencio de repente. Pero la silla mecedora se movía sin motivo aparente. Tomaron al bebé y lo bajaron con ellos a la mesa, sin dar más importancia a lo sucedido. El exceso de trabajo de Roberto y el encerramiento de Marisela por cuidar al niño todo el día, comenzaba a pasar la factura a la feliz familia, que comenzaban a tener problemas entre ellos, nada grave, pero con buenos momentos de tensión al principio. Las peleas comenzaban a subir de intensidad, y en una ocasión que no paraban de gritarse el uno al otro, y el niño no paraba de llorar ya que lo traía cargando Marisela de un lado a otro. Mientras reñían, furiosa fue al cuarto del bebé a ponerlo en la cuna, para salir a pelear de nuevo con Roberto. Entre sus gritos dejaron de escuchar el llanto del niño. Fue hasta después de una hora que se dieron cuenta que el niño ya no lloraba y que al contrario, había pasado del llanto a las risitas. Se vieron mutuamente consternados, fueron al cuarto del bebé. Al abrir la puerta se llevarían el susto de sus vidas, al ver que una mujer de apariencia joven flotaba sobre el suelo aparentemente sin pies, cargaba al pequeño niño, consolando su llanto, mientras volteaba a verlos con molestia. Roberto se acercó corriendo, y con miedo para arrebatarle al niño, y salir corriendo del lugar. La familia al día siguiente fueron por sus cosas y decidieron salir de ahí de inmediato. Poco después el buen vecino contaría la historia. La joven mujer que se aparecía, era su prima, que igual que Roberto y Marisela se había casado y junto con su esposo habían comprado esa casa. Habían tenido a su bebé, pero este había fallecido por la tan letal muerte de cuna, muy común en los recién nacidos. Su esposo la dejó al poco tiempo y su único consuelo era cuidar ese rosal como si fuese a su pequeño hijo. Poco tiempo después ella se quitaría la vida en el cuarto que fuera de su bebé. La casa no ha sido habitada desde entonces, el rosal sigue siendo cuidado. Y algunos cuentan, se puede ver a la joven por las ventanas que se pasea entre los cuartos que dan a la calle. Esta historia se suscita en el estado de Querétaro, México, aunque hay versiones en otros estados e incluso en otros países. Yo les contaré la versión que llegó a mis oídos. Era una joven pareja, Roberto y Marisela, recién acababan de contraer nupcias. Los dos enamorados y recién casados buscaban dónde comprar su vivienda. Ya habían visto algunas opciones, pero por falta de presupuesto o cercanía con su lugar de trabajo o algún desperfecto en el lugar, no se convencían por ninguno, hasta que uno de sus vecinos del lugar donde rentaban por el momento, les comentó de una casa muy cerca de su lugar actual de residencia. La casa era grande, hermosa, de 2 pisos, con un gran jardín en el patio trasero, en el que había un hermoso rosal, que pese al abandono y paso de los años,
parecía como si alguien lo cuidase con total esmero. La casa era de un familiar del vecino que había fallecido un par de años atrás, pero, sin dar más detalles del por qué o cómo, mencionó que la había heredado y que planeaba venderla. El precio era casi regalado y aparte sumando el descuento que le hizo a la joven pareja por el aprecio generado en el tiempo de vecinos. Tardó poco para que la pareja se cambiase a su nuevo hogar. En poco tiempo, la que fuese una casa abandonada ya lucía como una gran mansión. Todo parecía perfecto, un feliz matrimonio, el ascenso de Roberto en su trabajo y Marisela embarazada, todo iba viento en popa. Ya habían pasado 2 años sin novedad alguna, excepto por algunos comentarios que le hacían sus amigos a la pareja, como el que en ocasiones marcaban por teléfono a su hogar y les contestaba una muchacha con voz muy amable que incluso se ofrecía a dejar el recado. Cuando se encontraban con vecinos en la calle, ellos juraban haber visto a una joven mujer asomada por la ventana del segundo nivel de la casa que les sonreía amablemente, que incluso les llegaba a saludar. Era muy raro ya que esa ventana era la del cuarto que tenían previsto para el bebé. La pareja solo se reía de lo que les contaban, ya que eran muy escépticos y no creían en esas boberías, incluso pensaban en no bautizar al futuro niño. Pasaron los meses y llegó el nuevo integrante de la familia, Mateo, un lindo varón de 3 kilos, no podían estar más felices. El niño llegó a su habitación, la cual habían preparado con anterioridad, era toda de azul cielo, con avioncitos dibujados por todas las paredes del cuarto, una bonita cuna y una silla mecedora donde su madre podría alimentarlo y arrullar al niño. El niño era muy bien portado, casi no lloraba y cuando comenzaba a intentar un berrinche, bastaba con ponerlo en la cuna, para que en cuestión de minutos se callara o quedara dormido, o a veces el niño se despertaba llorando y en segundos se callaba. En una ocasión, mientras comían, y el niño estaba en su cuna, dormido al parecer, comenzaron a escuchar sus risitas y hasta carcajaditas del infante. Al subir a ver al niño todo quedó en silencio de repente. Pero la silla mecedora se movía sin motivo aparente. Tomaron al bebé y lo bajaron con ellos a la mesa, sin dar más importancia a lo sucedido. El exceso de trabajo de Roberto y el encerramiento de Marisela por cuidar al niño todo el día, comenzaba a pasar la factura a la feliz familia, que comenzaban a tener problemas entre ellos, nada grave, pero con buenos momentos de tensión al principio. Las peleas comenzaban a subir de intensidad, y en una ocasión que no paraban de gritarse el uno al otro, y el niño no paraba de llorar ya que lo traía cargando Marisela de un lado a otro. Mientras reñían, enojadísima, fue a la habitación del bebé a ponerlo en la cuna, para salir a pelear de nuevo con Roberto. Entre sus gritos dejaron de escuchar el llanto del niño. Fue hasta después de 1 hora que se dieron cuenta que el niño ya no lloraba y que al contrario, había pasado del llanto a las risitas. Se vieron mutuamente consternados, fueron al cuarto del bebé. Al abrir la puerta se llevarían el susto de sus vidas, al ver que una mujer de apariencia joven flotaba sobre el suelo aparentemente sin pies. Cargaba al pequeño niño, consolando su llanto, mientras volteaba a verlos con molestia. Roberto se acercó corriendo, y con miedo para arrebatarle al niño, y salir corriendo del lugar. La familia al día siguiente, fueron por sus cosas, y decidieron salir de ahí de inmediato. Poco después el buen vecino, contaría la historia. La joven mujer que se aparecía, era su prima, que igual que Roberto y Marisela se había casado, y junto con su esposo, habían comprado esa casa. Habían tenido a su bebé, pero este había fallecido por la tan letal muerte de cuna, muy común en los recién nacidos. Su esposo la dejó al poco tiempo y su único consuelo era cuidar ese rosal como si fuese a su pequeño hijo. Poco tiempo después ella se quitaría la vida en el cuarto que fuera de su bebé. La casa no ha sido habitada desde entonces, el rosal sigue siendo cuidado. Y algunos cuentan, se puede ver a la joven por las ventanas que se pasea entre los cuartos que dan a la calle.